Bueno, continuando con las ponencias, ahora le toca al doctor Juan Fernández Paucar, médico residente de cuarto año, de, con el tema neumonía adquirida en la comunidad en la población adulta. Doctor Juan, lo dejamos aquí con la presentación. Bueno, buenos días con todos. Sí, son buenos días. En esta oportunidad voy a hacer una charla, ¿no? A razón de celebrar ¿verdad? Que es muy común, pues, ¿no? Entonces, vamos a manera de introducción, tenemos que mencionar que, ¿no? Y de las causas más frecuentes, digamos, de mortalidad en el mundo, digamos, relacionadas a la parte respiratoria, ¿no? Y como podemos ver ahí en la pantalla, tenemos el EPOC, el asma, las neumonías, que es el tema que vamos a tocar, la tuberculosis, que es una enfermedad muy endémica en nuestro medio, y el cáncer de pulmón. Entonces, todo esto relacionado porque, como vemos, hay una, relación con enfermedades crónicas, ¿no? Que, como vemos ahí, casi 1 billón de personas padecen de estas enfermedades, ¿no? De manera crónica. Incluso, por ejemplo, si nosotros relacionamos el EPOC, ¿no? Mire, 2 billones de personas se exponen a la biomasa, ¿no? Y también hay 1 billón de personas que se contaminan, ¿no? De manera, digamos, en la polución y todo lo que hay en el medio ambiente. El tabaquismo no está, fuera de este medio, porque en realidad lo que acá se relaciona también a esta, digamos, a esta enfermedad que es el EPOC, ¿no? Y también que forma parte de las complicaciones, ¿no? De pacientes que son, que fuman y pueden presentar cuadros más severos de infecciones respiratorias. Y también estas enfermedades, ¿no? Están relacionadas a defunciones prematuras, ¿no? 4 millones de defunciones prematuras en cada mundial, ¿no? Para poder, tener en cuenta. Entonces, a manera de definir básicamente lo que es neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? Es una infección aguda, ¿no? Obviamente del parénquima, como sabemos, hay neumonías intrahospitalarias, hay neumonías asociadas a ventilador, y que no está asociada, ¿no? A la atención en salud, ¿no? Obviamente en un entorno hospitalario. O también dentro de las definiciones también se habla bastante de tanto del entorno hospitalario y también de casas hogares, ¿no? De ancianos u otro centro de atención, ¿no? De atención primaria, por ejemplo, ¿no? Muchas veces se sabe que, por ejemplo, las gestantes también acuden a sus centros de atención primaria y a veces permanecen en observación en esos lugares cuando presentan una alteración en su embarazo y pueden, ¿no? Formar parte de este tipo de infecciones que son las de el entorno hospitalario. Entonces, consideramos dentro de esta edad, digamos, de población adulta, los mayores de 18 años, ¿no? A los pacientes que tienen sospecha clínica o diagnóstico confirmado de neumonía adquirida en la comunidad, o pacientes también que tienen la sospecha clínica y el diagnóstico confirmado, porque el mecanismo para poder hacer neumonía en la comunidad, ahí están las famosas aspiraciones, ¿no? Entonces, eso también forma parte de estos pacientes que están dentro de este grupo. Y los no considerados, bueno, ya como mi colega, el doctor Jorge lo dijo, la población pediátrica está ¿no? separada de esto, pacientes en gestación, ¿no? Que están relacionados a neumonías asociadas a la atención en salud, ¿no? Lo que está, digamos, asociada a ventilación mecánica, pacientes con EPOC, sí, porque esa es una enfermedad crónica, ¿no? Pero vamos a ver en una parte de la ponencia donde se relaciona cuando hay exacerbación y pacientes que tienen inmunosupresión primaria o secundaria, ¿no? Ahora, dentro de lo que es la epidemiología, esto es estadística del extranjero, básicamente lo que es Estados Unidos y Europa, ¿no? Nosotros tenemos que entender que la ubicación geográfica es muy importante, ¿no? Para poder, digamos, dar valores estadísticos, el entorno médico y la población estudiada, porque no es lo mismo, ¿no? Tratar digamos, ver esta enfermedad en personas que están en los límites de edad. También
cabe recalcar la estación, digamos, las épocas del año, ¿no? Como sabemos, la predominación de esta enfermedad se presenta más en en las épocas de frío, o sea, de invierno. Y, por ejemplo, miren, esta es estadística, como le dije, del extranjero, donde de 5 a 11 casos por cada 1000 adultos en un año, en Europa y en América del Norte. De eso, de los cuales, en un 3 punto, digamos, un promedio de 4 puntos, de 5 perdón, de 6% se hospitalizan, ¿no? De esas 1000 personas. Entonces, ahora también mencionar digamos, estas bacterias que están relacionadas, ¿no? Con esta enfermedad. ¿No? Antes de la era preantibiótica, ¿no? El estafilococo, el estreptococo pneumoniae, perdón, ¿no? Era el más comúnmente asociado a neumonías. Ahora ya ha variado bastante, ¿no? Aunque no ha sido, digamos, oscila pues en un 30%, un 20% que se sigue hallando, pero ya no es como anteriormente era la principal bacteria, ¿no? También está el Haemophilus influenzae y virus respiratorios, más que todo en pacientes mayores de 65 años, y también hablar del micoplasma en población menor de 65 años. El tabaquismo, la inmunosupresión, ya sabemos, son comorbilidades, ¿no? Que son considerados como factores de riesgo. Y también importante mencionar a los pacientes con enfermedad crónica respiratoria, como es EPOC, los pacientes que tienen un trastorno de su inmunidad, como son los pacientes con VIH, ¿no? Pero sabemos que la etiología para estos casos para este tipo de población no es diferente, al contrario, es similar. Lo que sí va a variar bastante es la presentación clínica y la evolución, porque eso sí tiene bastante diferencia con población que no tiene estos factores de comorbilidad. Ahora, nosotros cuando vemos la epidemiología acá en Perú, ¿no? El CDC, digamos, de Perú, ¿no? Que es el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, ¿no? En el marco de lo que está mencionando, digamos, en las épocas de frío, siempre hacen estas estadísticas, por ejemplo, del último año 22, ¿no? Ha presentado un total de 31.920 notificaciones de neumonía, de los cuales, miren, 1.383 defunciones a nivel nacional. Y lo que nos interesa a nosotros básicamente es ver, porque acá habla de presión, de población pediátrica, población de adultos mayores, habla de la población que está en el grupo de 20 a 59 años, que ha sido un reporte de 7.330 episodios, ¿no? Con 231 defunciones por neumonía. Entonces, si bien es cierto, esos datos no son, digamos, muy alarmantes, pero sí tienen bastante relevancia en cuanto a lo que es salud pública, ¿no? Para hablar un poco de lo que es la fisiopatología, digamos, nosotros, para resumir básicamente, ¿no? Tenemos a la noxa, digamos, a la bacteria, ¿no? Que ingresa a la vía respiratoria para dañar básicamente lo que es el epitelio de la vía respiratoria, ¿no? Y una vez que está, digamos, afectado esto, ¿no? Se producen pues los famosos, la respuesta del cuerpo, ¿no? Los mediadores químicos, ¿no? Hay una respuesta inflamatoria, ¿no? Y que también, a su vez, eso hace que empiecen a llegar las células de las defensas, ¿no? Los neutrófilos, los macrófagos. Entonces, hay un daño respiratorio, ¿no? Hay una intoxicación por estos mediadores inflamatorios y hay una respuesta del cuerpo, ¿no? Entonces, hay una, digamos, lucha entre lo que es el sistema, digamos, las células de las defensas con estas bacterias, y también ya ahí tiene que ver lo que es el tratamiento antibiótico. Todo esto conlleva a veces a que el paciente pueda recuperarse o que también el tratamiento pueda fallar, a que se pueda producir resistencia, ¿no? Y que el paciente quede a veces con unas secuelas, ¿no? Entonces, básicamente, un resumen de lo que es la fisiopatología de esta enfermedad. Ahora, nosotros, para hablar de etiología, como sabemos, la causa, digamos, de infecciosas, ¿no? Más comunes, ¿no? A la cabeza, es Streptococcus pneumoniae, seguido por Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus también, y otros patógenos respiratorios. Pero como también había hablado hace un rato sobre el tema de los pacientes que tienen, digamos, enfermedad crónica, como es el EPOC, hay pacientes que a veces están colonizados con esta bacteria que es la pseudomonas, ¿no? Que a su vez esto a veces presenta algunas exacerbaciones,
¿no? Pero lo consideran como menos frecuentes, ¿no? También otro tipo de bacteria como es, me cabe mencionar acá la Mozzarella catarrhalis. Y también ya un poco, causas poco comunes, digamos, ¿no? Bueno, las famosas micobacterias, ¿no? En la cabeza, micobacteria tuberculosis, las que no son no tuberculosas. Y bueno, ya el resto, como también son los atípicos, ¿no? Que también lo mencionaron en la parte pediátrica, ¿no? Y algunos virus. ¿No? Obviamente también hay causas no infecciosas, porque sabemos que estos pacientes, por ejemplo, que tienen cáncer de pulmón o tienen otra enfermedad crónica en la parte respiratoria, puede ¿no? conllevar a una, digamos, una sobreinfección por parte de estas bacterias. También se ha dado el caso de infarto pulmonar. Y lo demás es poco común, pero también se menciona en la literatura que son la neumonía organizada, criptogénica, ¿no? Hay neumonía eosinofílica, ¿no? Viendo ya la parte, digamos, de menos común, digamos, ¿no? Y como vemos, algunas enfermedades autoinmunes. Entonces, más o menos para nosotros ver cómo vamos a hacer el enfoque, ¿no? Digamos, de estos pacientes para llegar al diagnóstico, ¿no? A veces lo que es clásicamente, digamos, ¿no? Se dice que para nosotros poder diagnosticar hay un cuadro clínico característico, ¿no? Pero generalmente a veces no se presentan así los pacientes, ¿no? Como mencionan ahí la imagen de tórax, ¿no? Asociada a fiebre, tos, producción de esputo y la disnea, ¿no? Entonces, ya cuando nosotros revisamos la radiografía de tórax, que vamos a ver ahorita una imagen, ¿no? Vemos la consolidación y en el control de laboratorio vemos leucocitosis, entonces lo asociamos generalmente así. Pero, digamos, a veces no se presentan así estos cuadros, ¿no? Y en esos son en casos, digamos, que son de presentación inusual, ¿no? Pero, digamos, por ejemplo, en los ancianos, como acá menciona, ¿no? A veces no tosen los ancianos o no producen esputo, ¿no? Y a veces le hacen un control de laboratorio y no hay una alteración en la serie blanca. Y son un 30%, como dice la literatura, ¿no? Incluso algunos pacientes ingresan a febriles. Entonces, ahí es a veces un reto hacer el diagnóstico. Pero también, por ejemplo, como mencioné hace un rato sobre el EPOC, ¿no? Hay la radiografía de un paciente con EPOC es bien característica, ¿no? Con sus bronquiectasias, los pulmones bien grandes, ¿no? Con los hemidiaframas aplanados. Y entonces es un reto a veces identificar nuevos infiltrados, porque a veces uno compara una radiografía de un paciente con EPOC que tiene una diferencia de 6 meses y a veces casi está similar, pero allí tenemos que nosotros ver los nuevos infiltrados que podría estar exacerbando ello, ¿no? Y también mencionar a veces las causas no infecciosas también, de cuando estos pacientes con comorbilidades puedan acudir a la emergencia. Por ejemplo, en la imagen que está al lado izquierdo, ¿no? Vemos una radiografía de tórax, esta es una póster anterior, ¿sí? Donde vemos que hay una consolidación basal, ¿no? Se puede observar ahí todo el la radiopacidad, ¿no? Con áreas de doble densidad, ¿no? Hay broncograma aéreo, ¿no? Algo que es típico, ¿no? Encontrar en un paciente con neumonía, en el adulto. Pero miren al lado derecho una radiografía de tórax de un paciente con EPOC. ¿No? Característico, los pulmones alargados, los semidiafragmas aplanados, ¿no? Los espacios intercostales bien separados. Y vemos, por ejemplo, estas bronquiectasias basales que están paracardíacas izquierda, perdón, derecha, perdón, ¿no? Y eso es lo que se debería identificar en comparativo con radiografías previas, ¿no? Porque eso determinaría que hay una sobreagregación de infección bacteriana, ¿no? Entonces, el Score Curve 65, ¿no? Es bastante usado, ¿no? Y como sabemos, esto, ¿no? tiene bastante relevancia porque básicamente va a clasificar a los pacientes el manejo, ¿no? Por ejemplo, básicamente para mencionar, ¿no? Pacientes tienen estos puntos, ¿no? Es un puntaje donde hablan de si hay confusión, si el paciente tiene alteración del sensorio, ¿no? Lo que es la urea, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la edad. Eso da un puntaje y de acuerdo al puntaje nosotros incluso podemos catalogar el riesgo de mortalidad.
¿no? Obviamente a mayor puntaje nos va a dar un mayor riesgo de mortalidad y también nos va a orientar a cómo manejar este paciente, ¿no? Por ejemplo, si te sale de 0 a 1 punto, este paciente puede ser manejado de manera ambulatoria, pero si ya el puntaje aumenta, ¿no? Ya se tiene que decidir y dar la indicación de que quizá este paciente debe hospitalizarse o mantenerse en observación. Luego hay otro score que también vemos, que es el PCI. Este score, el PCI, bueno, también nos va a dar unos ítems acá que tenemos que valorar, que tenemos que, ¿no? Sumar, ¿no? Donde, por ejemplo, en enfermedades coexistentes tenemos a lo que es neoplasia, ¿no? Si hay hepatopatía crónica, ¿no? Si hay insuficiencia cardíaca o hay enfermedades cerebrovasculares. Y así también alteraciones en el examen físico, por ejemplo, la frecuencia respiratoria es bastante mencionada acá. Los hallazgos de laboratorio, acá ya hablan, por ejemplo, de gasometría, ¿no? Y todo ello, incluso hablan también de imágenes, ¿no? Por ejemplo, si hay fusión pleural son 10 puntos. Y todo esto da un puntaje y de acuerdo a eso, ¿no? También se clasifica en clases y nos da también el porcentaje de mortalidad, ¿no? También sería bueno mencionar quizá acá lo que se maneja también a veces es el QIT-SOFA, que es una escala, digamos, para ver si hay sospecha de infección y que corren mayor riesgo de mortalidad. Pero ahí solamente mencionan tres parámetros, ¿no? Que es la frecuencia respiratoria, lo que es mayor de 22, ¿no? Si hay una alteración del estado mental, ¿no? Que si está su escala de Glasgow menos de 15 puntos, y si la presión arterial sistólica está a menos de 100 milímetros de mercurio, ¿no? Sumando lo que es el compromiso hemodinámico, el compromiso de sensorio, ¿no? Y la parte respiratoria, ¿no? Sería más rápido también poder orientarnos, ¿no? Porque a veces tener este cuadro en la emergencia es un poco tedioso. Quizá en la parte más, digamos, que no sea de tanta concurrencia de pacientes se podría hacer, ¿no? Ahora, digamos, una revisión de los criterios de la ISA y el ATS, ¿no? Que también hablan sobre lo que es la neumonía grave, ¿no? Que cubren, como dice, hay un criterio mayor, perdón, un criterio menor o de tres o más menores, ¿no? Digamos, tenemos un criterio mayor o un criterio o tres más menores. Por ejemplo, tenemos criterios menores y acá a la cabeza la frecuencia respiratoria, ¿no? Mayor de 30 respiraciones por minuto, ¿no? La presión de oxígeno, ¿no? El PAFI, ¿no? Menor de 250, infiltrado multilobar, ya eso también determina, ¿no? Que hay un compromiso mayor ahí cuando hay alteración del sensorio, también hablan de la uremia, de la leucopenia, ¿no? Hay trombocitopenia y cuando hay hipotermia y cuando hay compromiso hemodinámico. Entonces tenemos que tener, ¿no? Esos criterios menores, como tres, y un criterio mayor. Por ejemplo, en el criterio mayor hay un shock séptico, ¿no? Con necesidad de vasopresores. Obviamente ya el uso de vasopresores ya nos está haciendo ver que hay una infección bastante severa y insuficiencia respiratoria con necesidad de ventilación mecánica, ¿no? Porque ya hay un compromiso muy severo de la parte ventilatoria en estos pacientes. Entonces, estos criterios también serían bueno tenerlos en cuenta para poder catalogar bien a los pacientes. Ahora, de acuerdo a lo que son las características, digamos, clínicas asociadas a neumonía, ¿no? Por ejemplo, en esta tabla que es de una publicación que no es muy antigua, es de hace el 2022, si mal no recuerdo, ¿ya? A favor, por ejemplo, de lo que es una neumonía bacteriana típica, ¿no? La presentación es aguda, pues, ¿no? Y generalmente progresa, digamos, si es que no hay un manejo adecuado, ¿no? La progresión, digamos, desfavorable es bastante severa, ¿no? Luego, acá es importante mencionar este valor de procalcitonina, ¿no? Que acá el corte generalmente varía, ¿no? Porque acá hablan de 0,25 picogramos por litro, algunos mencionan 0,5, ¿no? Pero es bastante relacionado a lo que es un compromiso bacteriano, ¿no? Luego, también acá mencionan lo que es el recuento de glóbulos blancos cuando hay una leucocitosis, ¿no? Mayor de 15 o menor de 60.000 o menor de 6.000, ¿no? Eso también es importante. Pero también hablan de otra clasificación, digamos, de lo que es una neumonía bacteriana típica, ¿no? Donde acá
también, digamos, mencionan algunas características, por ejemplo, la tos persistente, ¿no? De más de 5 días, pero sin un deterioro agudo. Eso llama la atención en diferencia a lo que es de una bacteriana típica, ¿no? Y cuando también hacen el control de laboratorio y se puede ver lo que los glóbulos, digamos la serie blanca, a veces incluso está mínimamente alterada o a veces hay valores normales. Y la procalcitonina, pues, está en valor de menos 0,5 picogramos por litro. Luego también hablan a favor de una neumonía endobacteriana, ¿no? Por ejemplo, las virales. Aquí generalmente, ¿no? Pacientes que no tienen factores de comorbilidad, ¿no? Podrían estar, digamos, en este grupo porque hay ausencia de factores que favorecen, ¿no? A las neumonías bacterianas, ¿no? Contacto con pacientes que están, digamos, con procesos virales, ¿no? También. Y también hablan lo que es el nivel de la procalcitonina, donde también marcan un valor menor de 0,1 picogramos por litro. Y bueno, hablan a favor de una neumonía por influencia, ¿no? Donde mencionan que es ahora este es el, digamos, el patógeno, ¿no? Que tiene mayor actividad en la comunidad, ¿no? Que también se diagnostica, ¿no? Con algunas pruebas diagnósticas, pero básicamente para este cuadrito era para hacerles ver o hacerles recalcar lo que es neumonía bacteriana típica y la típica y las diferencias que tenemos que tener en cuenta. Ahora, digamos en pacientes que están hospitalizados con neumonía, en cuanto tenemos nosotros los cultivos, ¿no? Para hacer las tinciones de Gram, los hemocultivos, ¿no? Digamos algunas pruebas de antígenos urinarios, ¿no? En caso de Legionela, neumococo, ¿no? Y el PCR, ¿no? Para nosotros poder orientarnos a hacer un adecuado diagnóstico, ¿no? Tenemos también que tener en cuenta los resultados cuando nosotros hacemos las tinciones de Gram y los cultivos, ¿no? Que casi en el 80%, ¿no? Son positivos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de especificidad y sensibilidad, oscilan entre 64 a 74%, 64 a 70% para, por ejemplo, para el neumococo, ¿no? En lo que es los cultivos, ¿no? Luego también los hemocultivos, ¿no? También son positivos, pero ya en un porcentaje un tanto inferior, que oscila entre 20 a 25% de los pacientes que están hospitalizados, ¿no? Y hablamos también ya de esto porque eso nos va a orientar a nosotros a poder llegar y atacar adecuadamente al patógeno, ¿no? Porque muchas veces, a veces damos tratamiento antibiótico empírico. Ahora, acá, digamos, tenemos, este es un cuadrito previo a otro cuadro que tengo porque son de dos revisiones distintas, ¿no? Por ejemplo, cuando los pacientes determinamos un tratamiento empírico para neumonía, ¿no? Tenemos pacientes ambulatorios, por ejemplo, cuando ¿no? Hay síndromes que sugieren una neumonía bacteriana típica. ¿No? En este caso, ¿no? A la cabeza usamos pues, ¿no? Los betalactámicos, ¿no? La amoxicilina con ácido clavulánico, a veces asociado a un macrólido, como es acitromicina, ¿no? Incluso se puede llegar a usar también quinolonas, ¿no? Como son levofloxacino, mosifloxacino. Entonces, esos generalmente en la parte, digamos, ambulatoria. Ahora, si nosotros ya tenemos en el caso de pacientes hospitalizados a la cabeza, ¿no? El uso el tratamiento inicial empírico con un betalactámico, en este caso como es ceftriaxona, ¿no? Asociado también a un macrólido, incluso también asociado a quinolonas, ¿no? Lo menciono esto porque generalmente el manejo inicial se hace con este tipo de antibióticos. Ahora, hay otro cuadro que voy a mencionar donde también hablan, por ejemplo, lo que es el tratamiento según la guía CEPAR del 2010, ¿no? Acá, por ejemplo, en la parte pacientes ambulatorios, digamos, usan lo que es moxifloxacino o levofloxacino. También usan beta-lactámicos como amoxicilina con ácido clavulánico, ¿no? Pero también en la parte ambulatoria, como vemos, ¿no? Usan amoxicilina a una dosis de 1 gramo cada 8 horas, o el clavulánico también cada 8 horas, ¿no? Usan macrólido, ¿no? Casi similar al otro, digamos, tratamiento empírico. Ya en la parte de pacientes hospitalizados, ¿no? A la cabeza ceftriaxona, ¿no? Con 1 a 2 gramos cada 24 horas, ¿no? También usan
macrólidos y también usan las quinolonas, pero a las dosis, ¿no? Digamos, que mencionan acá, ¿no? Eh, y luego tenemos también que tener en cuenta acá los scores, ¿no? Porque eso nos va a dar lo que es la evolución clínica, la evolución de los pacientes, si están respondiendo o no al tratamiento, ¿no? Luego, para mencionar lo que es un poco de lo que es prevención y vacunas, ¿no? Nosotros sabemos que esto últimamente está bastante difundido, lo que es la vacunación en pacientes que tienen algún factor de comorbilidad, como son los pacientes inmunodeprimidos, algunos pacientes que tienen algunos factores de riesgo, ¿no? Y ya hablamos de lo que es la vacuna conjugada antineumocócica, la 13 valente, ¿no? Por ejemplo, esto se podría usar en este tipo digamos, de pacientes, ¿no? También tenemos a la vacuna polisacárida antineumocócica 23 valente, ¿no? Donde también se puede usar en este tipo de pacientes. Incluso mencionan y recomiendan en pacientes mayores de 65 años, ¿no? Con intervalos incluso que oscilan entre 6 a 12 meses, mencionan también el uso después de un año de la vacuna polisacárida antineumocócica 23 valente, ¿no? Quizá mi compañera va a ahondar un poco más de esto en población adulta mayor para que especificar mayor el uso de este tipo de vacunas. Para hacer un resumen básicamente de cómo hacemos el enfoque, digamos, cómo sería el abordaje, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el estudio microbiológico completo, ¿no? Al realizar, digamos, una adecuada anamnesis, ¿no? El paciente con neumonía está hospitalizado, se cataloga bien la gravedad del paciente con los scores que nosotros ya mencionamos, ¿no? Y también ver cómo evoluciona de acuerdo al tratamiento que le estamos suministrando, ¿no? Si no hay una respuesta adecuada, una evolución clínica adecuada. Como sabemos, la evolución radiológica no es tan, digamos, aguda, se podría decir. O sea, no se le podría estar sacando radiografía de tórax, cada 3 días. Eso no es lo que se hace, ¿no? Luego tenemos que tener las escalas pronósticas, ¿no? Digamos, hacer los scores, ¿no? El PCI, el CURP, ¿no? Para valorar la hospitalización, ¿no? Y luego el Quick SOFA, como lo mencioné hace un rato, ¿verdad? El tratamiento antibiótico ambulatorio, ¿no? Como ya mencionamos, el uso de betalactámicos, macrólidos, quinolonas, puedes incluso usar monoterapia y de acuerdo a eso iniciar un tratamiento ambulatorio empírico, previa ya a estar sacando muestras de esputo, hemocultivos, si es que no hay una evolución clínica favorable. Luego, el tratamiento antibiótico ya en el paciente hospitalizado, ¿no? Aquí generalmente la combinación, como lo recalco ahí, de betalactámico y un macrólido o una quinolona, ¿no? Es básico o digamos es importante en este tipo de pacientes. También, por ejemplo, en los pacientes que tienen EPOC grave o bronquiectasias, donde además exista, digamos, un tratamiento previo de estos pacientes 90 días antes, a veces se encuentra colonización por la pseudomonas aeruginosa, ¿no? En este caso se recomendaría usar un antiseudomónico, ¿no? Que también va a cubrir tanto el estafilococo de neumonía y el Haemophilus influenza, estreptococo de neumonía, perdón, y la Haemophilus influenza. La duración del tratamiento obviamente va a ser de acuerdo a la evolución clínica, ¿no? Y también radiológica, pero eso ya a mayor plazo, ¿no? Luego consideramos también que, digamos, si es que no hay un tratamiento, si hay una respuesta, digamos, clínica favorable, sería un control, digamos, de imagen y si la neumonía, que era inicialmente un infiltrado, podría co- convertirse, en una neumonía necrotizante, luego podría pasar incluso a, hacer a formar un absceso o empezar a tener derrames pleurales complicados. En ese caso, no es importante ahí ver la prolongación de la cobertura antibiótica, ¿no? Incluso ya estar pensando en que estamos tratando a través de gérmenes no comunes, por eso es importante los cultivos en estos pacientes. Y la prevención con las vacunas, como ya mencioné, ¿no? Que es importante también en estos pacientes. Bueno, esa es la bibliografía que usé, eso sería todo. Gracias.